¿Cómo afrontamos estas asignaturas de memorizar? ¿Tú intentabas entenderlo antes? ¿Te apoyabas en algún recurso extra, como yo que sé, un documental o algo así? ¿O ibas solamente con lo que te daba, a muerte con eso y ya está? Yo para historia, bueno, el caso con la historia me gustaba y se me daba bastante bien. Para historia ahí intentaba, sobre todo yo ahí resumía bastante, me hacía mis propios esquemas, mis propios resúmenes, que después incluso los volvía a resumir, los resúmenes Sí, y así. Pero ahí siempre intentaba además un poco apoyarme, hay mucho contenido en sí, YouTube, en Google, hay profesores que te lo explican excelentemente, y ahí intentaba apoyarme un poco para tener lo del profesor y además poder ver alguna otra cosa, algún contenido más dinámico en sí, YouTube, sí, que hiciese que me quedase con eso y claro. iba tirando un poco de ahí. Hmm. Lengua, que es una... Tampoco... No puedo hablar mal, pero Sí, no era mi asignatura favorita, dejémoslo sí. ahí. Y Bueno, pero me imagino que tendrás un 10 igualmente, ¿no? tenía, creo, un 9,75, Por ahí. pero bueno. Ahí va. ¿Y bueno, historia, lo hemos dejado claro. Hmm. Tanto contenido, resumirlo, esquematizarlo y así tener como esa Sí, idea en la cabeza, ¿no? también yo intentaba, como comentado, sobre todo entenderlo más que memorizarlo, porque Claro. si tienes que memorizar una serie de causas o una serie de consecuencias, Hmm. si se te olvida, te quedas en blanco, vas a cometer un fallo o no vas a poder Claro. hilar. Si las entiendes, pues al final cuando entiendes las causas, puedes, Sí. haciendo simple uso de la lógica, entender las consecuencias y entender lo que ha pasado un poco. ¿Cuánto sacaste en selectividad, en historia? Pues ahí tengo una pequeña espina clavada porque saqué. Creo que fue el examen que peor nota saqué, que fue un 8 y pico y no me lo esperaba. De hecho, reclamé la nota. Claro. Ostras. ¿Te la Bien, subió bien, bien. o se quedó ahí? Que va. Ahí se quedó. ¿Y Bueno, qué consejos podrías dar para ganarte tanto al profesor que tienes en ese momento en bachiller como al profesor que te va a examinar? Porque hay truquitos que le gusta, ponerle las fechas, los nombres. Tú intentabas decirlo con tus palabras, todo lo que memorizabas en los exámenes lo ponías con tus palabras o se lo ponías tal cual como él te daba en los apuntes. ¿Qué forma yo, utilizabas? yo siempre he intentado ponerlo más con mis palabras, como redactarlo así, expresarlo como más me salía. Sí. Y a mí personalmente me gustaba incluso poner cosas que él no había mencionado o no había dicho, pero que después Mm. había aprendido por otro lado. A ver si Ojo. puedo Eso sorprenderle. está bien. Interesante. Y también, hombre, considero que tuve suerte con los profesores que tuve, con algunos más. Y también tienes que entender que los profesores que están en bachillerato, al fin y al cabo, quieren ayudarte. Saben que Sí. es un año difícil y van a intentar hacer un poco lo que puedan por ayudarte y no tener esa discordia. El profesor que te corrige selectividad no te conoce. Claro. No tiene Claro. por qué Sí. ayudarte. Y historia es mucho contenido, ¿no? Durante todo el curso. Sí. ¿Cómo hacías tú? ¿Ibas repitiendo lo que ya habías estudiado o te ibas centrando a lo que te estaban examinando y luego al final de curso juntaste todo? ¿Cómo fue? Historia, la verdad es que es complicado, sobre todo por eso, por el tanto temario que tiene. Además, bueno, mi año fue especial, que me pilló la COVID. crisis del COVID, Ostras. Sí. terminamos confinados, como ya sabéis, y Sí. los últimos temas no los llegadas. Mm. Ostras. En- Joder. Fue bastante difícil eso. Entonces, ahí ya también, otra cosa que comento en general para toda esa actividad, es un poco ver qué se pregunta y Sí, cómo se pregunta. claro. Porque no me acuerdo de memoria, pero sí que sé que en una de las opciones de historia hay una opción donde caen X temas Sí. y hay otra Sí. opción donde caen otros X temas. Sí, que eran 6 6, creo, más Claro, luego siglo XIX, ¿no? Siglo claro, XX. Yo cuando estuve ahí, mi profesor me dijo, vamos a preparar esta parte del examen, la otra fuera. ¿Hizo lo mismo? Eh, no exactamente lo mismo, pero sí que dijo, oye, hay dos partes muy diferenciadas. Os recomiendo que os estudiéis mucho más esta que esta otra. Sí. Sí. Y tened en cuenta que eso, que si vais con una parte, la otra la podéis dejar de Sí. lado. Sí. Entonces, claro, por ejemplo, yo los últimos temas que no los llegaba, esa parte quedó automáticamente Claro. fuera. Y hubo unos cuantos temas que finalmente no me estudié. Sí. No, mi profesor nos metió caña en todo. O sea, Sí. tanto siglo XIX como siglo XX nos evaluó de los dos y al final nos dijo, elegid lo que vosotros queráis. Y, Entonces eso sí que se lo agradezco porque luego saqué un 9,8, o sea, es mi mejor nota en selectividad, la de historia, y aquí estoy estudiando claro. ingeniería. Cuéntanos, Kailas,
me interesa mucho cómo era el proceso ese de, tengo un examen de historia, me lo voy a preparar. ¿Qué era lo primero que hacías en ese momento? Cogías todo, le pegabas una lectura general a todo, luego empezabas poco a poco a memorizar. ¿Cuál era ese proceso? Sí, yo creo que yo creo que tenía los temas, todos los sucesos, me lo iba leyendo, después como tenía a mí el resumen, y el resumen intentaba esquematizarlo lo más posible en diferentes puntos. Es decir, si estamos en tal época, pues los leyes que son tal, tal y tal, y cada ley tiene pues diferentes batallas que suelen comenzar, como casi siempre, Sí. o diferentes cambios económicos o diferentes cambios políticos. Y entonces yo después intentaba, en mi cabeza como que lo iba repitiendo y lo iba contando todo y me basaba solamente en los puntos. Y entonces decía, vale, Felipe V, y pensaba, ¿qué es todo lo que tengo que decir de él? Tengo que decir que tuvo tal sucesor, que vino tal, que hizo tal. Y después lo miraba y digo, hostia, se me ha olvidado comentar que el aspecto, tal cambio que hizo o tal ley que firmó. Y lo volvía y decía, vale, venga, Felipe V de nuevo. Y ya decía, vale, no se me ha olvidado nada, creo que sé todo y creo que sé y he aprendido todo lo que tengo que saber sobre, Sí, sobre sí, este sí. tema. Yo, mira, me gustaría comentar porque yo esto se lo he comentado también a mi hermano, incluso a mis primos. Una de las cosas que me ayudó mucho es una técnica que se llama el Palacio de la Memoria. No voy a explicarla porque es un poco compleja, pero oye, os animo a que la gente que quiera buscarla, que la busque. Y simplemente es el buscar un trayecto, por ejemplo, de tu casa al instituto y aprenderte, por ejemplo, los Reyes Católicos solo en ese tramo. Entonces es como que tú mentalmente vas recorriendo eso y con cada paso, con cada cosa que vas viendo, pues es como que en tu imaginación vas viendo cosas que te llaman mucho la atención y te recuerdan un punto del tema. Entonces yo en el examen simplemente tenía que recordar mi imaginación y yo iba escribiendo. Me acuerdo que a mí en mi examen me tocó Franco y entonces era, pues yo en mi imaginación El tenía... que te gusta a ti, ¿no? No, joder, no, hombre, no. No, joder. Pero eso en mi imaginación... En mi imaginación tenía un camino que lo iba recorriendo y ese camino me recordaba muchos puntos. Por si a alguien le interesa, que lo busque en internet, que hay muchos vídeos que lo explican. A ti, cuando te pusieron el examen de historia, ¿cómo fuiste? ¿Fuiste a muerte con el de redactar y luego las preguntas cortas o al revés? Creo que, si no recuerdo mal, empecé por las preguntas cortas, por si no me daba tiempo, después fui a redactar, porque si me pasaba de tiempo redactando, quizás Sí. no conseguía las preguntas, sacar las preguntas cortas. Fue muy rápidamente. De hecho, me acuerdo que fue mirar las dos opciones, Sí, mirar al compañero porque sabíamos a por qué opción íbamos y ya no leer más. ya está. En el momento que sabía que era mi opción, yo recuerdo que leí el tema y dije, y con solo leer el enunciado, Ya está. el desarrollo del siglo dije, vale, venga, ya lo tengo todo en mi mente, Claro. ya tengo Sí, toda la sí, sí. información que necesito. Y Ya, sobre todo el esquema que estabas hablando de Claro. tener cada idea, yo creo que en ese momento tienes ese esquema en tu cabeza Claro. y ya es pim, 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 paso a paso a redactar. claro, incluso creo recordar que una de las preguntas cortas dudé un poco, Sí. no me acuerdo qué había, y dije, espérate. Y es un momento que puede pasar en la historia, puede pasar en cualquier otro examen. Es un momento en el que ves una pregunta y dices, hostia, que no me la sé, que ya la he cagado. Ostras. Ahí ya, sangre fría, Sí. cero de nervios, y decir, voy a leer tranquilamente la pregunta de nuevo, me la voy a dejar para el final si hace Eso falta, y voy a buscar cualquier cosa que sepa, cualquier cosa que haya dado en clase me suene remotamente, Lo y yo voy escribe. a ir con ello a tope.